El aroma a manzanilla y libros antiguos impregnaba el terciopelo desgastado del sillón en la clínica de Briar Lennox. Era un aroma que ella había cultivado, un contrapunto deliberado al agudo sabor metálico de la ansiedad que tantos de sus clientes traían consigo. Su clínica era un lugar de tranquilidad, si es que se podía llamar clínica a la pequeña habitación alquilada sobre una panadería. Se llamaba la Clínica de Abrazos, un nombre que a algunos les sonaba frívolo, pero para los lobos hambrientos de contacto en los distritos bajos de la ciudad era un salvavidas. Breer era una omega y ofrecía terapia de contacto platónico. Sostenía manos, ofrecía abrazos. Dejaba que los cambiantes exhaustos descansaran sus cabezas en su regazo. No había juicios, solo calidez y una presencia constante y tranquilizadora. Su propia loba era algo silencioso, un susurro inactivo que rara vez sentía. Esto la convertía en una anomalía y a los ojos de la jerarquía de la manada en defectuosa. Pero aquí su debilidad percibida era su fuerza. Ella no irradiaba la energía desafiante de un beta ni el dominio abrumador de un alfa. Ella era simplemente calma, un estanque tranquilo en un mundo de ríos furiosos. El correo electrónico había llegado tarde un martes, era clínico y abrupto, de un remitente identificado solo como Kay Stone. El mensaje era breve y solicitaba reservar todos los turnos de noche disponibles para el próximo mes. Todos y cada uno. Breer se había quedado mirando la pantalla con el corazón agitado por los nervios. Era un milagro financiero. El alquiler vencía y la panadería de abajo se había estado quejando de una gotera en el techo que ella no podía permitirse arreglar. Esta única reserva la salvaría. También era profundamente extraño. ¿Quién necesitaba tanta terapia de contacto? ¿Quién podía permitírselo? Envió una confirmación con los dedos temblando ligeramente e intentó dejar de lado la extrañeza. La gratitud era la emoción más práctica. En la primera noche la campana sobre su puerta sonó precisamente a las 7 en punto. El sol se había desangrado del cielo dejando moretones de color púrpura y gris. El hombre que entró era una silueta contra la luz que se desvanecía. Era tan grande que tuvo que agachar la cabeza para pasar por el marco de la puerta. Llevaba una pesada capa con capucha de lana gris oscuro, el tipo de capa que hablaba de viajes y de un deseo de permanecer invisible. Ocultaba su rostro y su forma, pero no podía ocultar su mera presencia. El poder emanaba de él en ondas palpables, un zumbido bajo que hacía vibrar las tablas del suelo y que hizo que la pequeña y dormida loba dentro de ella se agitara con un parpadeo de miedo primario. Olía a tormentas de invierno, a agujas de pino aplastadas bajo los pies, y a un agotamiento profundo y doloroso que era casi un peso físico en la habitación. Keystone preguntó Breer con la voz más suave de lo que pretendía. Mantuvo su postura abierta y las manos sueltas a los costados como hacía con los clientes más asustados. Él dio un asentimiento corto y seco, con el rostro perdido en las sombras cavernosas de su capucha. No se quitó la capa. Se dirigió a la silla del cliente, no con la arrogancia de un lobo poderoso, sino con los pasos cansados y pesados de un hombre que carga el mundo sobre sus hombros. Las sesiones de 1 hora, dijo Breer suavemente moviéndose a su propia silla más pequeña frente a él. Podemos hablar o podemos sentarnos en silencio. Lo que usted necesite. La cabeza sombreada se levantó ligeramente. Una voz surgió de la capucha. Un barítono bajo que retumbaba como un trueno distante. Silencio, raspó él, y la palabra sonó áspera como si hubiera sido arrancada de una garganta poco acostumbrada a las cosas suaves. No he dormido. Nadie me ha tocado en 4 años. 4 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos pesadas y afiladas. El corazón de Breer se dolió por él. Para un lobo que es una criatura de manada y tacto y conexión, 4 años de aislamiento eran un tormento más allá de lo imaginable. Era una muerte en vida. De acuerdo, dijo ella con voz suave como un murmullo. Puedo. Extendió la mano con la palma hacia arriba. Era una ofrenda, no una exigencia. Él miró su mano pequeña y pálida durante un largo momento. Ella vio el ligero temblor en la mano de él que era más grande mientras lenta y vacilante la extendía desde los pliegues de su capa. En el momento en que sus dedos rozaron los de ella, una sacudida caliente
y eléctrica subió por su brazo. Fue como un rayo golpeando un lago plácido. Un choque impresionante y abrumador que la hizo jadear. Su loba interior, tanto tiempo silenciosa, surgió con un grito desesperado y anhelante que resonó en su alma. Mío. La palabra no fue un pensamiento, fue un instinto, una verdad que se estrelló contra ella con la fuerza de un golpe físico. Vio que los hombros de él se tensaban y todo su cuerpo se ponía rígido. Él también debió haberlo sentido. El vínculo de pareja. Era imposible. Ella era una omega sin lobo. Él era lo que fuera que fuese. Era un ser de inmenso poder, un alfa del orden más alto. La diosa Luna no cometía errores como este. El pánico luchaba con una alegría vertiginosa y aterradora. Ella retiró la mano como si se hubiera quemado con el rostro enrojecido. Él retiró su propia mano escondiéndola profundamente dentro de su capa. El aire crepitaba con lo que acababa de pasar entre ellos. Se había abierto un abismo a sus pies. Me disculpo, dijo él con voz tensa y forzada. Eso fue inesperado. Briar tragó saliva forzando a su corazón a frenar su martilleo frenético. No podía dejar que esto se notara. Él era un cliente vulnerable y exhausto, y ella era una profesional. No podía ser la que se desmoronara. Más que eso, no podía aceptar esto. Reconocer un vínculo de pareja con un lobo tan poderoso destruiría su vida tranquila. Él la vería como lo que era, una omega defectuosa, y el rechazo la destrozaría. Era mejor fingir que nunca había sucedido. Electricidad estática, dijo ella con la voz milagrosamente firme. La alfombra vieja. Él no respondió, pero ella sintió el peso de su mirada desde debajo de la capucha. No le creyó. Por supuesto que no. Ningún lobo confundiría la llamada de una pareja con estática, pero no la desafió. El resto de la hora transcurrió en un silencio espeso y cargado. Él se sentó como una estatua tallada en piedra y dolor. Briar se concentró en su respiración y en el aroma a manzanilla, en cualquier cosa menos en la vertiginosa atracción hacia el extraño en su silla. Cuando terminó la hora, él se puso de pie, dejó un grueso sobre con dinero en la mesa y se fue sin decir otra palabra. Briar esperó hasta que el sonido de sus pesadas botas se desvaneció escaleras abajo antes de hundirse en su silla con el cuerpo temblando. Su loba dormida aullaba un grito silencioso de pérdida y confusión. Se llevó una mano al pecho tratando de calmar el dolor. Fue un error. Él no volvería. El reconocimiento había sido demasiado fuerte y la brecha entre ellos demasiado vasta. Se daría cuenta de que su lobo se había equivocado y se mantendría alejado. Era lo mejor. Él volvió la noche siguiente y la noche después de esa. La rutina se estableció en un extraño ritual silencioso. Él llegaba envuelto en su capa y enorme y se sentaba en la silla. Briar, armándose contra la atracción magnética que zumbaba entre ellos, mantenía su distancia profesional. Aprendió a ignorar el frenético rasguño de su loba interior, encerrándola detrás de un muro de calma practicada. En la tercera noche, el agotamiento que irradiaba de él era algo tangible. Una niebla de desesperación que llenaba la pequeña habitación. Parecía más pequeño, de alguna manera encorvado sobre sí mismo. Después de 20 minutos de tenso silencio, emitió un sonido bajo y dolorido en su garganta. Por favor, susurró, y la palabra estaba cargada con una desesperación que rompió sus muros cuidadosamente construidos. Mi cabeza es tan ruidosa, Briar entendió. Los alfas de alto rango estaban conectados a sus manadas, escuchando el murmullo constante de las emociones de sus compañeros, sus miedos y sus necesidades. Para un lobo de su aparente poder, el ruido debía ser un rugido incesante. Sin decir una palabra, ella se levantó de su silla y se sentó en la gruesa alfombra a sus pies. Dio unas palmaditas en su regazo. Era un riesgo, una invitación a un nivel de intimidad que no habían compartido. Pero el dolor crudo en su voz lo exigía. Él vaciló por un latido. Luego lentamente, muy lentamente, bajó hasta quedar arrodillado en el suelo frente a ella. Con un suspiro estremecedor que pareció drenar lo último de su fuerza, apoyó la cabeza en el regazo de ella. Todavía llevaba la capucha y la lana áspera picaba contra los pantalones gastados de ella. Tentativamente,
Ella levantó la mano y la apoyó sobre la cabeza encapuchada. Sintió los poderosos músculos de su cuello tensarse bajo la tela. Luego, cuando comenzó a acariciar suavemente la lana áspera, comenzaron a ablandarse. Encontró un ritmo, un movimiento lento y constante. Sus dedos trazaron la forma de su cráneo a través del material grueso. En cuestión de minutos, la respiración de él se hizo más profunda. Un ronquido suave y retumbante escapó de las sombras de la capucha. Estaba dormido. No solo dormitando, sino profunda y desesperadamente dormido como un hombre que había estado privado de descanso durante años. Briar se sentó perfectamente quieta con su mano continuando su caricia suave y rítmica. Una ola feroz y desconocida de instinto protector la invadió. Era absurdo. Ella era una omega. Él era una potencia de alfa. Sin embargo, aquí estaba completamente vulnerable con la cabeza en su regazo. Su aroma, ya no enmascarado por el puro agotamiento, se elevó para encontrarse con el de ella. Pino y nieve y un olor limpio y agudo a ozono como el aire después de un rayo. Era el aroma más embriagador y reconfortante que jamás había conocido. Su loba ronroneó con un retumbo suave y satisfecho en su alma. Compañero a salvo, nuestro para proteger. Ella lo dejó dormir. Pasó la hora y luego otra. La panadería de abajo cerró. Las farolas de afuera proyectaban largas sombras a través de su piso. Ella no se movió. No quería despertarlo. Por primera vez este extraño, poderoso y misterioso parecía en paz. Las profundas líneas de tensión que ella podía sentir, incluso a través de la capa, parecían haberse suavizado. Cuando finalmente comenzó a moverse, fue con un gemido bajo. Se movió levantando la cabeza, y por un momento pareció desorientado. Miró hacia arriba, y aunque ella no podía ver su rostro, sintió su mirada. Dormí, dijo con la voz espesa por el sueño. Sí, susurró ella. Durante casi 3 horas. Él se incorporó moviéndose con una rígida renuencia. No he dormido así. No recuerdo la última vez que dormí así sin pesadillas. Se puso de pie convirtiéndose en una sombra imponente una vez más. Gracias. Las palabras eran simples, pero contenían un universo de gratitud. Dejó su sobre habitual en la mesa y se fue dejando a Briar en la habitación tranquila con el calor de su cabeza todavía como un peso fantasma en su regazo. Esta se convirtió en su nueva rutina. Él llegaba, se arrodillaba ante ella y apoyaba la cabeza en su regazo. Ella pasaba los dedos por la gruesa tela de su capucha y en unos momentos él se perdía para el mundo. Ella aprendió la forma de él, la amplitud de sus hombros bajo la lana, los músculos tensos de su cuello. Se acostumbró al suave retumbo de sus ronquidos y a la forma en que a veces suspiraba en sueños, un sonido de pura satisfacción. Su clínica, que era su santuario tranquilo, se convirtió en el de él. Su tacto era su única medicina. Una noche sus dedos trazando las líneas familiares de su cabeza rozaron el borde de la capucha. Se encontró deseando desesperadamente saber más sobre este hombre. Conocía el ritmo de su respiración y el sonido de su sueño y el profundo peso de su agotamiento, pero no sabía el color de sus dos ojos ni la forma de su boca. Mientras acariciaba la tela, su pulgar se enganchó suavemente en la lana suave de su capa cerca de la sien, y sus dedos rozaron lo que parecía cabello debajo. Era grueso y sorprendentemente suave. Sin pensar, comenzó a pasar suavemente los dedos por él, debajo del borde de la capucha. Él emitió un sonido bajo en su garganta, un ronroneo de placer que vibró a través de las piernas de ella y directamente en su alma. Envalentonada, ella cambió su tacto, deslizando los dedos completamente debajo de la tela para peinar su cabello. Él se inclinó hacia su toque en una súplica silenciosa por más. Noche tras noche esto continuó. Ella pasaba los dedos por su cabello debajo de la capucha oculta, aprendiendo su textura y la forma en que se rizaba ligeramente en su nuca. Descubrió la cresta dura de una cicatriz sobre su sien izquierda y otra que cortaba a través de su ceja. Las trazaba suavemente con el corazón dolorido por preguntas que nunca haría. ¿Quién lo había lastimado? ¿Qué batallas había peleado que lo dejaron tan herido y tan cansado? Se estaba enamorando de un hombre cuyo rostro nunca había visto. Era una locura. Una noche una tormenta rugía afuera,
haciendo vibrar los cristales de la ventana. Keystone parecía más agitado de lo habitual, con su enorme cuerpo irradiando una energía tensa. Cuando apoyó la cabeza en el regazo de ella, no parecía encontrar descanso. Se movía girando la cabeza de un lado a otro, con un gruñido bajo de frustración retumbando en su pecho. El consejo murmuró en su estado de sueño. Empujan siempre empujando. La mano de Briar se detuvo en su cabello. El consejo. Solo los alfas más altos, los gobernantes de territorios, respondían a un consejo. Cuán poderoso era este hombre. Ella reanudó sus suaves caricias, susurrando palabras suaves y sin sentido. Shh, todo está bien. Estás a salvo aquí. Aquí hay tranquilidad. Su voz pareció calmarlo. Sus movimientos inquietos cesaron. Suspiró con una respiración profunda y estremecedora y enterró la cara más profundamente en el regazo de ella. En el movimiento su cabeza giró y la pesada capucha que ya no estaba sujeta por la tensión se deslizó hacia atrás. Cayó lejos de su rostro acumulándose sobre sus hombros. La respiración de Briar se detuvo en su garganta. Su mano se congeló en el cabello de él. La luz de las estrellas desde la ventana cortaba un rostro conocido por todos los cambiantes del continente. Pómulos altos y una mandíbula fuerte cubierta de barba oscura de 3 días. Una nariz recta y una boca que incluso en sueños estaba fijada en una línea firme y resuelta. Las cicatrices estropeaban los rasgos por lo demás perfectos. La que estaba sobre su sien, que ella solo había sentido, y otra delgada línea blanca que le cortaba el labio. Era el rostro de los decretos reales, el rostro en la moneda, el rostro del lobo más poderoso vivo. El rey Alfa Castilbain, el gobernante de todas las manadas, el alfa de alfas, estaba dormido en su regazo roncando suavemente contra su rodilla. Una ola de pánico puro y absoluto se estrelló contra ella. El rey, el hombre cuyo poder era una leyenda y cuyo temperamento era un cuento con moraleja, estaba aquí en su pequeña y destartalada clínica. Su mente corrió a través de 1000 escenarios terribles. Por un momento salvaje pensó en sacudirlo para despertarlo, en correr, en gritar. Él estaría furioso. Pensaría que ella había planeado esto, que había descubierto deliberadamente su secreto y conspirado para usarlo en su contra. La vulnerabilidad del descubrimiento podría torcerse en traición en su mente. Lo imaginó frío y regio, haciéndola a un lado, viendo su pequeña clínica como una trampa tendida por una omega ambiciosa. La imagen era tan vívida y tan horrible que la enfermó físicamente. Su estómago se revolvió con la enormidad de lo que había descubierto y el peligro de simplemente saberlo. Pero entonces miró su rostro. Las líneas de la realeza y del mando y del poder despiadado habían desaparecido. Dormido solo parecía cansado. Las sombras bajo sus ojos eran profundas y parecían moretones hablando de años de insomnio. El ligero ceño fruncido entre sus cejas hablaba de un dolor constante e implacable. Este no era el rey Alfa sentado en su regazo. Este era solo un hombre. Un hombre que no había dormido en años, que llevaba cicatrices tanto visibles como ocultas y que acudía a ella en secreto por una pizca de paz. Un hombre tan desesperadamente roto que ni siquiera sus instintos alfa más poderosos podían arreglarlo. Su pánico disminuyó, reemplazado por el mismo instinto protector feroz e ilógico de antes, ahora magnificado 1000 veces. El conflicto luchaba dentro de ella. Ella era una simple omega y estaba protegiendo al rey. Lo absurdo de la situación casi la hizo reír, pero no podía permitirse la histeria. Su loba, que debería haber estado encogiéndose de terror ante su rey, estaba en cambio canturreando, queriendo acurrucarse con él para protegerlo del mundo y mantenerlo a salvo en esta pequeña habitación donde nadie pudiera lastimarlo. Ella miró su rostro lleno de cicatrices ante la evidencia de cada batalla que había peleado y cada herida que había recibido al servicio de la corona. ¿Cuántas veces lo habían lastimado? ¿Cuántas veces alguien lo había traicionado? Y sin embargo había elegido venir a ella para confiarle su vulnerabilidad. Lentamente, con la mano temblando por una emoción que no podía nombrar del todo, se agachó y suavemente, muy suavemente, tomó el borde de su capucha. Tiró de ella hacia arriba, dejando que la pesada lana cayera hacia adelante
y sumergiera su rostro de nuevo en la sombra. Ajustó la tela, asegurándose de que estuviera completamente oculto una vez más, protegiéndolo incluso de la luz de la luna. Luego respiró hondo y tembloroso y volvió a apoyar la mano en su cabeza, reanudando las caricias lentas y constantes que a él le encantaban. El rey de todos los lobos seguía durmiendo ajeno a todo. Y Briar, la omega sin lobo, se sentó en la oscuridad tranquila, guardando sus sueños con el corazón latiendo con fuerza por el secreto monumental que ahora llevaba sola. Pensó en su rostro, cada detalle grabado en su memoria, e intentó reconciliar la leyenda aterradora con el hombre exhausto en su regazo. Él era ambos y ninguno, era despiadado y gentil, era un rey y era solo un hombre, era Castile y de alguna manera imposiblemente era suyo. El conocimiento la aterraba tanto como la emocionaba. Castile emergió de las profundidades de un océano silencioso y sin sueños. Por primera vez en años no había voces, ni dolores fantasmas de su manada, ni el peso aplastante de su corona. Solo había quietud y calidez y un aroma que se estaba convirtiendo lentamente en la única ancla en su mundo caótico. Manzanilla y miel y la fragancia única e irreemplazable de su compañera. Parpadeó con la lana áspera de su capucha rascándole las pestañas. Estaba en el regazo de ella. Por supuesto que lo estaba. Esta pequeña habitación y esta tranquila omega eran la única paz que tenía. Su lobo, una bestia de guerra y dominio, era un cachorro satisfecho en su presencia, ronroneando con una satisfacción que resonaba en todo su ser. Compañera, ella está aquí. Todo está bien. No quería moverse. Quería quedarse aquí para siempre envuelto en su aroma y calmado por su tacto. Pero el recuerdo de la capucha deslizándose envió una sacudida de alarma a través de él. Había sentido el movimiento de la tela y el aire fresco en su rostro por un breve segundo. ¿Había visto ella? Había sentido su pánico momentáneo, un pico de adrenalina que casi lo había despertado, pero que había sido seguido inmediatamente por la calma, por una mano suave tirando de la capucha de nuevo a su lugar y por la reanudación del tacto que era su perdición. Ella lo había visto al rey, y no había huido, no había gritado, había cubierto su rostro y le había dejado seguir durmiendo. El pensamiento era tan asombroso y tan contrario a cada experiencia que había tenido durante la última década que lo dejó sin aliento. Todos querían algo del rey: lealtad, poder, riqueza o miedo. Nadie le había ofrecido simplemente paz sin condiciones. Nadie había mirado su rostro y elegido devolverle su anonimato. Él había sabido que ella era su compañera desde el primer momento, desde el instante en que vio un folleto desechado de su clínica en una calle azotada por el viento. El folleto tenía su foto, una pequeña foto granulada de una mujer con ojos amables y una sonrisa gentil. Su aroma había emanado del papel barato un susurro fantasma que había llamado a su alma. Su lobo se había vuelto loco reconociéndola al instante y exigiendo que la encontrara. Así que lo hizo. Había reservado su tiempo y ocultado su rostro aterrorizado de que el poder y la política que se aferraban a él como una mortaja la asustaran antes de que tuviera una oportunidad. Había planeado rebelarse lentamente para ganarse su confianza. Pero el destino parecía tener otros planes y ella, su tranquila y modesta compañera Omega, había respondido no con miedo o ambición, sino con compasión. El conocimiento se asentó profundamente en sus huesos con una certeza profunda e inquebrantable. Podía confiar en ella. Tenía que contárselo todo. Se incorporó con sus músculos protestando por el movimiento. La mano de Briar cayó y él inmediatamente extrañó su calor. Ella lo observaba con expresión tranquila y las manos descansando en su propio regazo. Había una nueva conciencia en sus ojos, un conocimiento que no había estado allí antes. «Lo viste», dijo él. No era una pregunta. La mirada de ella era firme. Dio un pequeño asentimiento casi imperceptible. Parecía cansado, dijo ella suavemente. No quería despertarlo. La sencillez de su respuesta lo dejó mudo. Se había preparado para acusaciones, para el miedo, para 1000 reacciones diferentes. No se había preparado para la simple amabilidad. Extendió la mano y lenta y deliberadamente se echó hacia atrás la capucha. Dejó que cayera revelándose ante ella completamente
a la tenue luz de la clínica. Observó su rostro en busca de cualquier parpadeo de avaricia o terror. No vio ninguno. Ella solo lo miró con una expresión indescifrable. Mi nombre es Castile Vane, dijo sintiendo su título real como un peso de plomo en la lengua. Aquí no era el rey. Era solo un hombre. La mirada de Briar no vaciló. Respiró lentamente con el aroma de ella calmando sus nervios deshilachados. Miró su rostro y la corona que no llevaba pero que siempre estaba presente, y el poder que hervía a fuego lento justo debajo de su piel. Luego le dedicó una pequeña y vacilante sonrisa. A la misma hora mañana, Su Majestad. El título era una broma gentil, pero la pregunta era sincera. Era una aceptación. Lo era todo. Una risa real y genuina escapó de él. Se sentía oxidada y extraña. No recordaba la última vez que se había reído. Solo Castile dijo con la voz espesa por la emoción. Y sí, a la misma hora mañana. Hizo una pausa con las palabras más importantes alojadas en su garganta. Tenía que decirlas. Ella tenía que saber la verdad de lo que era para él. Briar, comenzó él bajando la voz a un tono serio. La primera vez que toqué tu mano lo sentiste. El vínculo. La razón por la que mi lobo está tranquilo solo cuando estoy contigo. La razón por la que tu aroma es lo único que se siente como un hogar. Los ojos de ella se abrieron ligeramente y la compostura que sostenía con tanta fuerza finalmente se resquebrajó. Es imposible, susurró sacudiendo la cabeza. Soy una omega. Ni siquiera tengo un lobo. No realmente. Tú eres el rey alfa. La diosa luna no hace parejas así. Ella lo hace, insistió él con su propio lobo saliendo a la superficie y llenando su voz con una certeza gutural. Mi lobo te conoció en el momento en que capté tu aroma. Ha estado aullando por ti durante 4 años, desde que la maldición se apoderó de mí. Maldición, respiró ella. Mi poder, explicó él con la palabra sabiendo a ceniza. Crece cada año, me aísla. Las voces de la manada y las demandas y la política son una tormenta constante en mi mente. Los sanadores dijeron que solo mi verdadera compañera podría calmarlo. Dijeron que su presencia sería el único silencio que conocería jamás. Dio un paso más cerca con el corazón martilleando contra sus costillas. Él era el rey, pero ante ella se sentía como un suplicante. Tú eres ese silencio, Briar. Tú eres mi compañera, mi otra mitad. Ella lo miró fijamente con su hermoso y amable rostro pálido por la conmoción. Él podía ver la guerra en sus ojos, la creencia arraigada en su propio bajo estatus, luchando contra la innegable verdad del vínculo que chisporroteaba en el aire entre ellos. Ella creía que estaba rota y que era indigna. Él pasaría el resto de su vida demostrándole que era perfecta. Sé que esto es mucho para asimilar, dijo suavemente, sin querer presionarla. No tenemos que hacer nada, solo déjame seguir viniendo aquí. Déjame estar cerca de ti. Eso es todo lo que pido. Ella buscó en su rostro buscando la mentira o el truco. Solo encontró una honestidad cruda y desesperada. Dio otro pequeño asentimiento con un movimiento apenas visible. Fue suficiente. Fue más que suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, Castile sintió un parpadeo de esperanza. Su mente era un campo de batalla, y su vida una jaula, pero había encontrado su santuario. Había encontrado a su compañera. Las semanas que siguieron fueron una extraña y hermosa danza de descubrimiento. Castile ya no se escondía bajo su capa y continuaba sus visitas nocturnas. Llegaba, se despojaba del peso de su realeza en la puerta y se convertía en solo un hombre necesitado de tranquilidad. La rutina permaneció benditamente igual. Se arrodillaba y apoyaba la cabeza en el regazo de ella y ella pasaba los dedos por su cabello. La intimidad simple y profunda del acto era el ancla para ambos. Él se dormía casi al instante, pero a veces luchaba contra el sueño queriendo usar la preciosa hora de tranquilidad para simplemente hablar con ella. Le contó sobre las presiones de la corona y las interminables maniobras políticas y la soledad de estar en la cúspide de su sociedad. Habló de su infancia y del peso de las expectativas que se habían puesto sobre él desde su nacimiento. Confesó su miedo más profundo de que su poder algún día lo consumiera por completo sin dejar nada del hombre detrás.
Briar escuchaba. No ofrecía consejos ni lugares comunes. Solo escuchaba con su tacto, siendo una presencia constante y tranquilizadora. Y a cambio ella comenzó a abrirse lentamente a él. Le contó sobre su propia vida tranquila y la vergüenza que siempre había sentido por su loba inactiva, la forma en que era descartada por la jerarquía de la manada. Me ven como incompleta, admitió una noche con la voz apenas un susurro, mientras sus dedos trazaban la cicatriz sobre la sien de él. Una omega ya es el rango más bajo. Una omega sin lobo. Soy un fallo en el sistema, un callejón sin salida genético. La mano de Castiel salió disparada y sus dedos envolvieron suavemente la muñeca de ella. Levantó la cabeza de su regazo para mirarla con los ojos de un sorprendente tono ámbar, ardiendo con intensidad. Nunca digas eso, ordenó, con la voz convertida en un gruñido bajo de autoridad pura y sin diluir suavizada por un cuidado profundo y doloroso. Tu calma es una fuerza, no una debilidad. Tu gentileza es un poder mayor que la rabia de cualquier alfa. Tú domaste la tormenta en mi cabeza, Briere. 1000 alfas no podrían hacer eso. No eres incompleta, eres esencial, eres mía. La declaración posesiva quedó suspendida en el aire como una marca de calor y promesa. El corazón de ella tartamudeó. Mía. La palabra hizo eco del grito de su propia alma desde su primer encuentro. No retiró la muñeca. En cambio dejó que sus dedos descansaran contra la mejilla de él, con sus pulgares acariciando la áspera barba de su mandíbula. Castiel susurró, y el nombre se sintió natural. Correcto. Los ojos de él se suavizaron, y el feroz rey alfa retrocedió para revelar al hombre que ansiaba su tacto. Se inclinó hacia la mano de ella, cerrando los ojos mientras un ronroneo bajo retumbaba en su pecho. Dilo otra vez, murmuró. Briere. La pregunta tácita colgaba entre ellos. Él quería besarla. Ella podía sentirlo en la forma en que su respiración se entrecortaba y en la forma en que su pulgar acariciaba círculos en la delicada piel de su muñeca. El aire se volvió espeso y cargado de una tensión que no tenía nada que ver con su poder y todo que ver con el amor floreciente entre ellos. Pero el momento fue roto por un golpeteo frenético en la puerta exterior de la clínica abajo. Fue seguido por la voz llena de pánico de la señora Gable, la panadera anciana. Briar, tienes que bajar. Hay una mujer aquí, una dama. Dice que tu clínica es una molestia pública y debe ser cerrada. Castiel se puso de pie en un instante. La transformación de hombre gentil a rey furioso fue asombrosamente rápida. Un gruñido bajo y peligroso salió de su garganta y la temperatura en la habitación pareció bajar. Sus ojos destellaron y el ámbar ardió con luz dorada. Quédate aquí, ordenó, con su voz de alfa puro. Se movió hacia la puerta irradiando una intención letal en cada línea de su cuerpo. No, dijo Briere poniéndose de pie. Esta es mi clínica y mi problema. Yo la enfrentaré. Tenía miedo, pero la idea de esconderse en su habitación mientras él peleaba sus batallas se sentía incorrecta. Ella era su compañera. Estaría con él. Él se giró para mirarla con un parpadeo de orgullo luchando con su furia protectora. No dejaré que nadie te haga daño y no dejaré que nadie me intimide, respondió ella levantando la barbilla. Juntos descendieron la estrecha escalera. En el aire fragante y espolvoreado de harina de la panadería estaba una loba alta y elegante, con el cabello del color de la plata pulida y ojos tan fríos como el hielo. Estaba flanqueada por 2 enormes guardias, con el uniforme de la manada Luna de Plata. Briere la reconoció al instante por las páginas de Sociedad. Lady Serafina, hija del Alpha Marcus, un líder de manada notoriamente ambicioso que había estado tratando de organizar una unión entre ella y el rey durante años. El labio de Serafina se curvó en una mueca de desprecio al ver los pantalones sencillos y el suéter gastado de Briere. Su mirada descartó a Briere como menos que nada y luego se fijó en el hombre que había emergido de las sombras detrás de ella. Sus ojos se abrieron en estado de shock, que rápidamente se transformó en una furia posesiva. Su Majestad dijo con la voz goteando veneno mientras lanzaba una mirada de odio a Briere. Lo he estado buscando. Todos lo hemos hecho. Encontrarlo aquí en este cuchitril con esta nada. El insulto fue un golpe físico. Briere se estremeció
y la vieja vergüenza de su estatus la invadió. Pero entonces Castile se movió poniéndose ligeramente delante de ella como un escudo viviente. Lady Sarafina dijo con la voz peligrosamente tranquila y cada palabra cargada de hielo. Está invadiendo propiedad privada y ha insultado a mi compañera. Las palabras cayeron en el silencio atónito de la panadería. Mi compañera. La había reclamado públicamente frente a una rival. La señora Gable jadeó llevándose las manos a la boca. El rostro perfectamente hermoso de Sarafina se torció en una máscara de fea incredulidad. Su compañera escupió recorriendo a Briere con la mirada llena de desprecio. Esta omega sin lobo, esta vendedora de abrazos. No puede hablar en serio. El consejo nunca aceptará esto. Su linaje se debilitará. Ella es una desgracia. La única desgracia aquí, gruñó Castile, con su presencia alfa estallando como una supernova y obligando a Sarafina y a sus guardias a dar un paso atrás involuntario, con las cabezas inclinadas en sumisión. Es usted. Se atreve a cuestionar mi elección. Se atreve a amenazar a la futura reina Luna. Dio un paso adelante y Sarafina realmente gimoteó mostrando su garganta en un gesto de rendición final. Váyase, ordenó Castile con la voz siendo la esencia misma del poder real. Regrese con su padre y dígale que cualquier otro movimiento contra Briar Lennox será considerado un acto de guerra contra la corona. Ahora lárguese. Sarafina retrocedió apresuradamente, con el rostro pálido de furia y humillación. Lanzó una última mirada a Briere, una mirada que prometía retribución, antes de girarse y huir hacia la noche con sus guardias siguiéndola como perros castigados. La panadería estaba en silencio salvo por el tic-tac de un reloj y la respiración tranquila y asombrada de la señora Gable. Castile se volvió hacia Briere, con el rostro suavizándose y la rabia desapareciendo como si nunca hubiera existido. Extendió la mano y acunó suavemente la mejilla de ella. «¿Estás bien?», preguntó con la voz llena de preocupación. Briar temblaba no de miedo, sino por el poder crudo de su declaración. Reina Luna. Él no la veía como una omega defectuosa, sino como su reina. La había defendido, reclamado y elegido por encima de la política y las expectativas. Ella se inclinó hacia su tacto con su propia loba inactiva, agitándose con un orgullo protector feroz. «Me llamaste tu compañera», susurró. «Soy tu compañero», la corrigió él suavemente. «Y se lo diré al mundo entero. No te esconderé. No nos esconderé». Miró a la señora Gable, que los miraba con ojos grandes y maravillados. «Señora Gable, usted ha sido una buena vecina para mi compañera. Será recompensada por su lealtad». Luego volvió a mirar a Briere manteniéndola cautiva con sus ojos ámbar. «Esto cambia las cosas. Ella no será la única en oponerse. El consejo será un problema. No será fácil. No tengo miedo», dijo Briere, y se sorprendió al descubrir que era la verdad. De pie junto a él, sintiendo la fuerza inquebrantable de su devoción, no tenía miedo. «Mientras esté contigo». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de él. Una sonrisa de amor puro y absoluto. «Entonces que vengan», dijo con la voz convertida en un retumbo bajo y confiado. «Que vengan todos». Las consecuencias de la declaración pública de Castile fueron inmediatas y sísmicas. La noticia de la compañera elegida por el rey Alfa, una omega desconocida y sin lobo de los distritos bajos de la ciudad, se extendió como un incendio forestal a través de las manadas. El Consejo Real estaba alborotado. Lord Valerius, el severo líder tradicionalista del Consejo, exigió una audiencia inmediata. El padre de Lady Sarafina, el Alfa Marcus, presentó formalmente una protesta alegando que el rey estaba embrujado y su juicio comprometido. Los susurros y el desprecio seguían a Briere a todas partes. Cuando caminaba por la calle, los cambiantes se detenían y miraban con sus aromas siendo un cóctel de incredulidad, lástima y desprecio. Su vida tranquila había terminado destrozada en un instante. Ya no era Briar Lennox la dueña de la clínica de abrazos. Ella era la locura del rey. Castile, fiel a su palabra, no la escondió. La trasladó de su pequeño apartamento a una suite de habitaciones en la Ciudadela Real, una fortaleza de piedra blanca reluciente que dominaba toda la ciudad. Las habitaciones eran opulentas, llenas de sedas y madera pulida,
pero se sentían como una jaula de oro. Los sirvientes se inclinaban ante ella con rostros que eran máscaras de deferencia profesional, pero ella podía sentir su juicio. Extrañaba su acogedora clínica, el aroma a manzanilla y el trabajo simple y honesto de sus manos. No pertenezco, aquí le confesó a Castile. Una noche estaban parados en un balcón, con vista a las luces de la ciudad, un río de diamantes brillantes en la oscuridad. Estas personas, este lugar no soy yo. Castile se paró detrás de ella envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y atrayéndola contra su pecho. Apoyó la barbilla en el hombro de ella con su calor siendo un escudo reconfortante contra el aire frío de la noche. «Esto es solo un edificio», Breer murmuró en su cabello inhalando su aroma como si fuera aire. «El hogar no es un lugar, eres tú. Donde sea que estés, ese es mi hogar». La giró en sus brazos para mirarla acunando su rostro con las manos. «No escuches sus susurros. Están cegados por el rango y la tradición. No ven lo que yo veo». «¿Y qué ves?», preguntó ella con voz pequeña. «Veo a la mujer cuyo tacto silencia ejércitos en mi mente. Veo una fuerza tranquila que avergüenza a los alfas más ruidosos. Veo un corazón tan lleno de compasión que ofreciste consuelo a un monstruo con capas sin pedir nada a cambio. Veo a mi reina. Su devoción era una fuerza implacable y hermosa. Descascaraba los muros de inseguridad que ella había construido alrededor de su corazón durante toda una vida. Con él se sentía vista y valorada, pero el mundo exterior no se convencía tan fácilmente. La reunión del consejo fue brutal. Castile insistió en que Breer asistiera para sentarse a su lado no como una peticionaria, sino como su compañera elegida. Llevaba un vestido azul oscuro sencillo, sintiéndose lamentablemente simple, entre los miembros del consejo ricamente vestidos y enjollados. Lord Valerius, un alfa con cara de halcón y ojos como astillas de pedernal, no se anduvo con rodeos. Su majestad, el linaje de Vane, ha permanecido ininterrumpido y puro durante 1000 años, declaró con voz resonante de autoridad. Es un linaje de inmenso poder, el cimiento de toda nuestra sociedad. Traer a una plebeya, una omega sin lobo a su corazón sagrado, es impensable. Es una traición a su deber. El vínculo será débil, sus herederos serán débiles. «Mi heredero será el hijo de mi verdadera compañera», respondió Castile con voz peligrosamente tranquila. «Su fuerza vendrá no solo de mi sangre, sino del corazón de su madre». Habla de tradición Lord Valerius, pero olvida la ley más antigua de todas, la llamada sagrada del vínculo de pareja, dado por la propia diosa Luna. Está diciendo que la diosa se le equivocó. Valerius palideció ante el desafío directo a su piedad, pero siguió adelante. «El vínculo puede ser un truco, una maldición. Hemos visto cosas así antes. La chica debe ser probada. Debe demostrar su valía». «Ya ha demostrado su valía para mí», gruñó Castile, apretando la mano de Breer de forma protectora. «Y eso es todo lo que importa». «No lo es». Otro miembro del consejo, un beta delgado, intervino. «La reina Luna debe ser una loba de poder, una líder por derecho propio. No puede ser una mascota». El insulto lanzado tan casualmente golpeó a Breer con la fuerza de una bofetada. Una ola de vergüenza caliente la invadió. Una mascota. Eso es todo lo que veían. Algo que el rey había recogido y decidido quedarse. Sintió la rabia de Castile creciendo a su lado, una presión física en la habitación. Antes de que él pudiera desatar toda la fuerza aterradora de su furia, Breer puso una mano en su brazo. Él la miró con sus ojos ámbar convertidos en oro fundido. Ella le dio una pequeña sacudida suplicante con la cabeza. Desatar su poder aquí solo probaría el punto de ellos, de que ella necesitaba que él peleara por ella y que no tenía fuerza propia. Tenía que hacer esto ella misma. Respirando hondo, Breer se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. La cámara quedó en silencio. Miss Lores comenzó con voz tranquila pero clara, que llegaba a todos los rincones de la sala. «Tienen razón. No soy una loba de poder. No tengo título. No comando ningún ejército. Mi loba es silenciosa. Según todos sus estándares, soy indigna». Hizo una pausa dejando que sus palabras se asimilaran. Miró desde el rostro severo de Valerius hasta las expresiones de desprecio de los demás. Los miembros del consejo se movieron incómodos.
Algunos intercambiaron miradas inciertas. Unos pocos se burlaron abiertamente, con sus aromas agudos por el desprecio. Pero hablan de fuerza como si solo pudiera medirse en la fuerza de un golpe o el poder de un gruñido, continuó ella con su voz ganando fuerza. Hay fuerza en la quietud, hay poder en la paz. Su rey, nuestro rey, ha llevado una carga que no pueden imaginar. Una tormenta incesante de poder y responsabilidad que le ha negado un momento de descanso durante años. Mi tacto, dijo ella ganando confianza, es lo único que calma esa tormenta. Mi presencia es el único lugar donde su mente puede encontrar santuario. Miró directamente a Lord Valerius. ¿Quieren una reina luna que pueda liderar ejércitos o quieren una reina luna que pueda estabilizar la mano del hombre que los comanda a todos? Se preocupan por la fuerza de su heredero. ¿De qué sirve un heredero fuerte si su padre ha sido llevado a la locura por el peso de su propia corona? Sus palabras parecieron golpear algo en el viejo alfa, que apretó la mandíbula. El beta delgado, que la había llamado mascota, comenzó a hablar. Pero Briar levantó la mano ligeramente y en ese pequeño gesto estaba la autoridad de una verdadera reina. Una reina que sabía que su poder no residía en la dominación, sino en la verdad. Silencio. Un silencio atónito y absoluto. No había levantado la voz. No había lanzado un desafío. Simplemente había dicho la verdad. Una verdad que atravesaba su orgullo y su política. Una verdad que ninguno de ellos podía negar, sin negar la evidencia ante sus propios ojos. Castile la miraba fijamente, con una expresión mezcla de asombro, admiración y amor incandescente. Él había visto su fuerza en la tranquilidad de su clínica, pero verla expuesta aquí en el corazón de su poder, ante sus mayores detractores, era magnífico. Ella era una reina nacida de la compasión, no de la conquista. Toda la cámara del consejo parecía contener la respiración. Incluso los sirvientes alineados en las paredes permanecían congelados, olvidados ante el peso de sus palabras. Lord Valerius la miró a ella y luego a su rey, cuya mirada estaba fija en Briar, con una expresión de total devoción. El rostro curtido del viejo alfa pareció envejecer otro año mientras procesaba las palabras de ella. Por primera vez, un parpadeo de incertidumbre cruzó sus rasgos severos. Algunos de los miembros más jóvenes del consejo asentían levemente con expresiones pensativas. El despido que ella había temido no llegaba. En cambio, había un respeto a regañadientes, un reconocimiento de que ella era más que una simple omega arrastrada por su rey. Acababa de demostrar una sabiduría que trascendía el rango. Briar se sentó con el corazón latiendo como un trueno en su pecho y las piernas temblando ligeramente. Había dicho su verdad. Era todo lo que tenía. Si era suficiente no lo sabía, pero se había mantenido firme en ese momento, vulnerable e impotente, según los estándares de ellos, y había defendido su posición. La reunión terminó sin una resolución y el consejo se retiró para considerar el asunto, pero algo había cambiado. No se los había ganado, pero se había ganado una pizca de respeto a regañadientes. Les había demostrado que era más que una cara bonita o un capricho real. Cuando salieron de la cámara, Castile la llevó a una alcoba aislada, enmarcando su rostro con las manos y con los ojos ardiendo de orgullo. «Estuviste magnífica», respiró apoyando la frente contra la de ella. «Fuiste una reina». Estaba aterrorizada, confesó ella. «Pero no podía dejar que me llamaran tu mascota». «Tú», dijo él con la voz espesa por la emoción, «eres la loba más feroz que he conocido». Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión, sino de reverencia. Fue un sello, una promesa. En ese momento, rodeada por la piedra fría de su ciudadela, Briar finalmente sintió que estaba en casa. La tregua a regañadientes del consejo duró poco. Sarafina y su padre no fueron disuadidos tan fácilmente. Comenzaron en una campaña de susurros y rumores, pintando a Briar como una hechicera manipuladora que había usado magia oscura para atrapar al rey. Hablaban de su calma antinatural y de su loba defectuosa como signos de una corrupción más profunda. La presión aumentó, creando fisuras dentro de las manadas. Algunos alfas leales al rey defendían el vínculo de pareja. Otros, influenciados por la tradición y la influencia del alfa Marcus, veían a Briar como una amenaza para su estabilidad.
El reino, tanto tiempo unido bajo el fuerte gobierno de Castile, comenzó a fracturarse. Castile se vio obligado a pasar sus días en reuniones interminables, sofocando la disidencia y reforzando alianzas con su temperamento desgastado por las constantes batallas políticas. La tormenta en su cabeza, que había sido calmada por la presencia de Breer, comenzó a rugir una vez más. El único respiro que tenía eran las noches. No importaba cuán tarde fuera ni cuán exhausto estuviera él, iba a sus habitaciones. No hablaba del consejo ni de la política. Simplemente se quitaba su túnica formal, se despojaba de las cargas del día e iba con ella. La rutina de la clínica encontró un nuevo hogar en la suite real. Se acostaba, apoyaba la cabeza en el regazo de ella y ella le pasaba los dedos por el cabello. El gesto familiar e íntimo era un sacramento, un ritual que los devolvía a ambos a la tranquila verdad de su vínculo. En esos momentos él no era el rey y ella no era la compañera controvertida. Eran solo Castile y Breer. «Están tratando de rompernos», murmuró una noche con la voz amortiguada por la bata de ella. «Creen que si presionan lo suficiente al reino me romperé. Elegiré mi corona sobre ti». «¿Lo harás?», preguntó ella suavemente, sin cesar el movimiento gentil de sus dedos. Él levantó la cabeza con los ojos oscuros por el agotamiento y un amor feroz e inquebrantable. Nunca dijo, y la palabra fue un voto: «Dejaría que el reino ardiera antes de dejarte ir. Mi lobo nunca lo permitiría. Yo nunca lo permitiría». Su certeza era el escudo de ella, pero veía el precio que estaba pagando. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas y el peso sobre sus hombros más pesado que nunca. Ella anhelaba hacer algo más que simplemente calmarlo al final del día. Quería luchar junto a él. Su oportunidad llegó de una manera inesperada. Los archivos reales, un lugar que había comenzado a visitar para aprender más sobre la historia de su linaje, guardaban una profecía olvidada. Escondido en un tomo polvoriento, encontró un pasaje que hablaba de los reyes Vine. Cuando el poder del rey Alfa crezca tanto que se convierta en una corona de fuego, decía, el pasaje será salvado solo por el toque de la luna silenciosa, una compañera nacida sin voz, pues su quietud es la única canción que su alma puede escuchar. Ella despertará al lobo dormido en su interior, no de colmillo y garra, sino de pura luz lunar. Y juntos traerán una era de paz, una compañera nacida sin voz, una omega sin lobo, la luna silenciosa. Se trataba de ella. La profecía era sobre ella, su loba inactiva no era un defecto, era un destino. Corrió a buscar a Castile con el corazón latiendo con una esperanza salvaje y floreciente. Lo encontró en la sala de estrategia, estudiando mapas de los territorios con su beta, un lobo firme llamado Lucian. Castile dijo sin aliento, extendiendo el libro. Él leyó el pasaje y sus ojos se abrieron con cada palabra. Lucian lo leyó por encima de su hombro y un silbido bajo escapó de sus labios. La luna silenciosa, respiró Castile mirándola con asombro. «Eres tú. Todo este tiempo las leyendas eran ciertas». «¿Qué significa?», preguntó ella. «Ella despertará al lobo dormido en su interior de pura luz lunar». «No lo sé», admitió Castile. «Las leyendas de los lobos lunares son antiguas y en su mayoría perdidas. Se decía que eran sanadores émpatas de increíble poder. Sus lobos no eran bestias de batalla, sino de pura energía. Se pensaba que se habían extinguido hace siglos». Su discusión fue interrumpida por la llegada llena de pánico de un guardia. «Su Majestad es Lady Sarafina. Ha desafiado a la Omega por el derecho de pareja». Un desafío. Era una tradición arcaica y brutal, un duelo formal sancionado por la ley antigua, donde una rival podía luchar contra una compañera elegida. Si la retadora ganaba el vínculo, se consideraba indigno por la diosa, y el alfa estaba obligado por honor a descartar a su compañera elegida. Rara vez se usaba y era una reliquia sangrienta de un tiempo más salvaje. Absolutamente no, rugió Castile con su poder golpeando las paredes de la habitación. «No lo permitiré, lo prohíbo». «No puede, Su Majestad», tartamudeó el guardia temblando. «Las viejas leyes son claras. Si la retadora es de sangre alfa y la desafiada es de un rango inferior, el rey no puede interferir. Es un juicio por combate que debe ser decidido solo por la diosa».
Sarafina había encontrado una laguna, una daga oxidada en el corazón de su ley que podía torcer a su favor. Sabía que Briar no tenía lobo y no estaba entrenada. No sería un duelo, sería una masacre. Está tratando de forzar mi mano, gruñó Castile caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Si interfiero, rompo las leyes sagradas y demuestro que soy un tirano. Si no hago nada, ella te matará y me veré obligado a aceptarla. Es una trampa perfecta. Entonces acepto el desafío, dijo Briar, con voz temblorosa pero resuelta. Tanto Castile como Lucien la miraron como si se hubiera vuelto loca. Briar no. Castile le agarró los brazos con el rostro convertido en una máscara de terror. Ella es una alfa. Te matará antes de que puedas siquiera parpadear. La profecía, insistió Briar con la mirada firme. Dice que despertaré al lobo dormido. Así debe ser como tengo que confiar en ello. Tengo que confiar en la diosa. No seré tu mascota, Castile. No me esconderé detrás de ti. Soy tu compañera. Lucharé por mi derecho a estar a tu lado. Su coraje era aterrador y hermoso. Él vio la resolución inquebrantable en sus ojos y supo que no podía hacerla cambiar de opinión. Su corazón se estaba partiendo en dos. Cada uno de sus instintos gritaba que la encerrara y enfrentara a Sarafina él mismo, al diablo con las leyes. Pero la expresión en su rostro, la dignidad tranquila, la fe absoluta que estaba poniendo en su vínculo y en su propio destino oculto, era la mirada de una reina. La atrajo hacia un abrazo desesperado y aplastante, enterrando el rostro en su cabello. Si te hacen daño, susurró con la voz quebrada. Si ella tan solo te rasguña, destrozaré su manada piedra por piedra. Lo juro. El desafío se fijó para la próxima luna llena en el círculo sagrado de los ancestros. Todo el reino contuvo el aliento. Sarafina estaba confiada, regodeándose en su victoria. Briar pasó los días en meditación tranquila, tratando de alcanzar al lobo silencioso dentro de ella para entender la profecía que era su única esperanza. No sentía nada. Ninguna oleada de poder, ninguna voz interior, solo la misma quietud tranquila que siempre había conocido. La noche de la luna llena era fría y clara. El círculo sagrado, un anillo de antiguas piedras verticales, estaba lleno de lobos de cada manada. Sus aromas eran un miasma de anticipación, sed de sangre y miedo. Briar estaba de pie en el centro del círculo, vestida con lino blanco sencillo. Frente a ella, Sarafina sonreía con suficiencia. Ya estaba vestida con sus cueros de combate, con el cabello plateado trenzado hacia atrás y los ojos brillando con una victoria cruel. Castile estaba de pie en el borde del círculo, con el rostro tallado en granito y las manos apretadas en puños a los costados. Estaba obligado por ley a ser un mero espectador. Briar podía sentir su agonía, su rabia y su terror como una fuerza física a través del espacio entre ellos. Lord Valerius dio un paso adelante para oficiar. El desafío ha sido emitido y aceptado, anunció con voz retumbante. Lady Sarafina de la manada Luna de Plata desafía a la Omega Briar por el derecho a ser compañera del Rey Alfa. La lucha es a sumisión o muerte. Que se conozca la voluntad de la diosa Luna. Sarafina se rió, un sonido áspero y feo. Esto no tomará mucho tiempo, se burló. Y luego cambió. El cambio fue violento, una sinfonía horrible de huesos crujiendo y carne desgarrándose. En su lugar se encontraba una enorme loba plateada, con los labios retraídos en un gruñido para revelar dientes como dagas. La multitud jadeó ante su tamaño y ferocidad. Briar se mantuvo firme, con el corazón martilleando contra sus costillas. Cerró los ojos, bloqueando la visión aterradora de la loba plateada y los rostros hostiles de la multitud. Se concentró en una cosa, y solo una cosa, Castile. Buscó la sensación de su cabeza en su regazo, el sonido de su respiración, la paz profunda de sus momentos tranquilos juntos. Buscó el amor que los unía. Soy su compañera, pensó, no como un reclamo, sino como una verdad simple e inquebrantable. Soy su paz. Y entonces algo respondió. No fue un gruñido ni un rugido. Fue un zumbido. Una vibración baja y resonante que comenzó en el centro de su pecho y se extendió por todo su cuerpo. Una luz suave y blanca, como la luna arriba, comenzó a brillar desde su interior. Su piel brilló.
El dolor que siempre había esperado de un cambio nunca llegó. No hubo crujido de huesos ni desgarro de piel. Solo hubo una inundación de calor y luz. Su forma física se disolvió en una columna de luz de luna pura y suave. La luz se solidificó, se fusionó tomando forma. Cuando se desvaneció, una loba estaba donde había estado Briere. No era una bestia de músculo y colmillo. Estaba hecha de luz de luna suave y brillante, con su forma etérea, y sus ojos brillando con una suave luminiscencia plateada. Era más pequeña que la loba de Sarafina, pero irradiaba un poder que era antiguo y absoluto. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Castile miraba con el corazón detenido en el pecho mientras contemplaba la encarnación viva de la profecía, la loba lunar. Sarafina, momentáneamente aturdida, sacudió la cabeza y cargó, siendo un borrón plateado de rabia y dientes. La loba lunar no se movió para enfrentarla, simplemente se quedó tranquila y serena aceptando. Justo cuando las mandíbulas de Sarafina estaban a punto de cerrarse alrededor de su garganta, levantó la cabeza y soltó un aullido. No fue un sonido de agresión, ni un gruñido, ni una advertencia. Fue una nota de armonía pura y perfecta, un acorde de paz absoluta que resonó como el zumbido del universo mismo. El sonido era etéreo y antiguo, una frecuencia que parecía provenir de las mismas estrellas de arriba. Bañó el círculo sagrado como una ola de suave luminiscencia, y donde tocaba traía un silencio profundo. El aullido golpeó a Sarafina como un golpe físico, y la enorme loba plateada fue lanzada hacia atrás, rodando por el suelo de piedra. La rabia en sus ojos fue reemplazada por confusión y luego por un terror naciente. El gruñido en su rostro se aflojó. Sus músculos tensos y listos para la violencia, un momento antes se volvieron flojos y débiles. El aullido continuó tejiendo un tapiz de calma a través del aire, silenciando la sed de sangre de la multitud. Los lobos que habían estado aullando y gruñendo en apoyo a su alfa sintieron que les robaban la voz, reemplazada por una abrumadora sensación de paz que nunca antes habían experimentado. Los miembros de la manada, enojados, sintieron que su furia se disolvía como la niebla de la mañana. Los desesperados sintieron que su ansiedad se desvanecía. Incluso Castile, de pie en el borde del círculo con cada músculo apretado en agonía y resistencia, sintió que la tormenta en su cabeza finalmente cesaba por completo. Su mente se volvió como agua tranquila. Su corazón, que había estado martilleando contra sus costillas en un terror impotente, comenzó a latir con un ritmo constante y tranquilo. Nunca había conocido tal paz. Fue como el primer momento en que ella había puesto su mano sobre su cabeza, en su clínica, pero magnificado 1000 veces. Por primera vez entendió que esta paz no era solo para él. Estaba destinada a todos ellos. Era su verdadera naturaleza, su propósito, su poder. Esto era lo que era una loba lunar. Esto era lo que ella era. La loba de Sarafina gimoteó un sonido pequeño y roto que resonó en el círculo silencioso. Su postura agresiva colapsó por completo. Bajó la cabeza con la cola metida entre las piernas. La gran y terrible loba plateada, tan temible un momento antes, parecía un cachorro perdido, buscando consuelo y sin encontrar ninguno. Todo instinto en el animal depredador gritaba huir, correr, escapar de la abrumadora marea de paz que no podía combatir, no podía comprender y no podía resistir. Dio un paso vacilante hacia atrás, luego otro con las patas arrastrándose y su movimiento lento como si se moviera a través del agua. Luego, con un último gemido lastimero, se dio la vuelta y salió disparada del círculo, huyendo de la paz abrumadora que no podía combatir, abandonando el duelo, abandonando su reclamo y abandonando todo en su desesperada necesidad de escapar de la calma insoportable. La loba lunar bajó la cabeza y el aullido se desvaneció en el silencio. Volvió sus brillantes ojos plateados hacia Castile. Su mirada no era la de un animal, sino la de Briere, sabia, gentil y llena de amor. Dio un paso hacia él, y con otro brillo de luz, la loba se disolvió, dejando a Briere de pie en su lugar ilesa, con el rostro sereno a la luz de la luna. Lord Valerius miraba fijamente, con el rostro ceniciento, por la conmoción y el asombro. Cayó sobre una rodilla con la cabeza inclinada. La profecía se ha cumplido, logró decir con voz ahogada. La luna silenciosa ha despertado.
Uno por uno los otros alfas, los miembros del consejo y toda la multitud se hundieron de rodillas. No se inclinaban ante una omega, se inclinaban ante un poder que no habían visto en un milenio. Se inclinaban ante su verdadera reina luna. Castile rompió la línea de lobos arrodillados con su compostura destrozada. Corrió hacia ella levantándola en sus brazos y sosteniéndola como si nunca fuera a dejarla ir. Briar susurró con la voz ronca por el alivio y la adoración. Mi compañera, mi reina, mi milagro. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cuello, enterrando el rostro en la cálida curva de su garganta. Estaba en casa. Ya no era una omega sin lobo. Ella era la luna silenciosa y no había ganado su lugar con colmillo y garra, sino con la fuerza tranquila que había sido suya todo el tiempo. Las secuelas del desafío fueron un nuevo comienzo. El reino que había estado al borde de la guerra civil estaba unido en asombro. La historia de la Omega sin lobo que se transformó en una legendaria loba lunar, pacificando a una alfa furiosa con una sola nota de paz, se convirtió en una leyenda instantánea. Sarafina y su padre, totalmente deshonrados, fueron exiliados por su propia manada, habiendo sido llevados a la ruina por su ambición. Lord Valerius se convirtió en el partidario más ferviente de Briar, retractándose públicamente de su oposición y aclamándola como una bendición de la diosa. Los susurros de desprecio que habían seguido a Briar fueron reemplazados por murmullos de reverencia. Ya no era la locura del rey. Ella era la salvación del rey. Briar, sin embargo, cambió poco. Se movía por los opulentos pasillos de la ciudadela con la misma gracia tranquila que tenía en su humilde clínica. Ahora era la reina luna una figura de inmenso poder espiritual. Pero en su núcleo seguía siendo Briar. Encontró su nuevo papel no comandando ejércitos o participando en política, sino curando a su gente. Reabrió su clínica no sobre una panadería, sino en un ala cálida y soleada de la propia ciudadela. Ya no era solo la clínica de abrazos. Era el santuario, un lugar donde cualquier lobo, desde el alfa más alto hasta el omega más bajo, podía venir por un momento de paz. Ella se sentaba con ellos, escuchaba sus problemas y ofrecía su toque calmante único. Su mera presencia parecía desenredar los nudos de ansiedad y miedo en sus almas. Castile la observaba con su amor y orgullo creciendo cada día que pasaba. La constante tormenta furiosa en su mente había desaparecido, reemplazada por una calma suave y constante, que era el eco de la presencia de ella. Todavía podía sentir a su manada, pero el ruido estaba silenciado y las emociones eran claras y manejables, ya no un peso aplastante. Gobernaba con una nueva claridad y sabiduría, con sus decisiones templadas por la compasión de ella. Era tarde en la noche cuando Castile llegó al santuario, la clínica en el ala de la ciudadela, que se había convertido en su lugar favorito en todo el mundo. El último paciente del día se había ido hacía una hora, dejando el espacio tranquilo y suavemente iluminado por la luz de las velas. El aroma a manzanilla se elevaba desde el jardín, cuidadosamente cuidado, justo más allá de las ventanas, el mismo aroma que lo había atraído a Briar todos esos meses atrás. Las paredes eran de madera cálida y tela suave, una versión en miniatura de su querida clínica de arriba de la panadería, pero ahora elevada para existir en el corazón mismo de su dominio. Este era el corazón de todo, pensó, no el salón del trono, ni la sala de guerra. Aquí, este lugar tranquilo donde su compañera obraba su magia gentil. La encontró sentada en una silla de respaldo alto, la misma silla de la antigua clínica que ella había hecho trasladar al santuario. Tenía los ojos cerrados y respiraba profunda y uniformemente. Había tenido un día largo. Él se acercó en silencio, con reverencia, como uno podría acercarse a un lugar sagrado. Ella abrió los ojos cuando él se acercó, con una suave sonrisa floreciendo en su rostro. No necesitaba hablar. El gesto de dar palmaditas en su regazo era una invitación que él había llegado a ansiar incluso meses después de su unión oficial, incluso ahora que ella era su esposa y su reina. La tormenta en su mente había estado en calma durante meses. Los sanadores lo habían confirmado. El caos furioso que lo había plagado desde que su poder estalló por primera vez había sido calmado, aquietado y sometido por completo por la presencia de ella. Ya no le importaba si la perturbación estaba allí o no. Este ritual era sagrado para ambos, un regreso al momento que lo había cambiado todo.
Se arrodilló ante ella con su enorme cuerpo plegándose para descansar la cabeza en el regazo de ella. No había capucha ahora ni disfraz, ni secretos entre ellos. Sus ojos ámbar se cerraron cuando los dedos de ella encontraron su cabello entrelazándose a través de los mechones oscuros, con el mismo toque gentil y amoroso que ofrecía a cada alma que cruzaba las puertas de su clínica. Pero cuando ella lo tocaba era diferente. Era el toque de una compañera, el toque de una reina, el toque de una mujer lleno de todo el amor y la devoción que los unía. A medida que su respiración se profundizaba y su cuerpo se relajaba, en la profunda paz que solo ella podía proporcionar, sintió que ella se inclinaba presionando sus labios en un suave beso en la parte superior de su cabeza. «¿Sabes?», susurró ella con su voz llevando esa nota familiar de broma que había marcado sus primeros momentos juntos. A la misma hora mañana, Su Majestad. Él sonrió contra su rodilla con un sonido retumbante de satisfacción escapando de su pecho. Solo Castile murmuró, haciendo eco de las palabras que se habían convertido en su estribillo privado. Y sí, siempre sí. Y en el tranquilo santuario de su clínica, dentro de los muros de la ciudadela que albergaban un reino entero, el lobo más poderoso del mundo, descansó su cabeza en el regazo de la mujer que lo había domado no con dominio o fuerza, sino con la fuerza gentil de su toque calmante, su presencia pacífica y su amor absoluto e incondicional. Ella nunca había faltado a una cita ni una sola vez en todos los meses desde esa primera noche. Y él, el rey Alfa, nunca faltaría a otra tampoco. Estaban unidos por más que la profecía o las leyes de la diosa Luna. Estaban unidos por la simplicidad sagrada de un hombre y una mujer, un rey, y su verdadera compañera encontrando un hogar en la presencia del otro, un momento tranquilo a la vez.